Buenas tardes chicos, esta es nuestra siguiente clase de estadística. Hoy vamos a trabajar una gráfica más, la cual es conocida como histograma. Antes de comenzar con el histograma, ustedes ya podrán ver que tengo acá el pequeño título que es histograma. Acá tengo una pequeña tabla en donde marco los intervalos con las frecuencias obtenidas dentro de cada uno de los intervalos. Y ustedes se preguntarán qué hacer, cómo hacer y por qué hacerlo. Antes de continuar con eso, quiero darles una pequeña explicación. Y quiero que tomemos en cuenta que el histograma es una forma de representación gráfica de las frecuencias de clase, o sea, de las frecuencias de cada uno de los intervalos. Más que todo, este consiste en representar las frecuencias por medio de las áreas de rectángulos, o sea, barras. Estos son diferentes a los diagramas de barras, muy diferentes a la gráfica de barras, porque es un diagrama de barras en donde la altura de estas miden el tamaño de la variable y normalmente se dibujan separados, o sea que se dejan espacios entre ellas. En un histograma las frecuencias quedan representadas por el área de los rectángulos, no por su altura. Y las barras se dibujan sin dejar espacios entre ellas. Más adelante, pues en la siguiente clase nosotros vamos a trabajar lo que es la gráfica de barras y se podrán dar cuenta. En la gráfica de barras es el tamaño de la barra, o sea, la longitud de la barra. Es lo que representa, lo que tiene representación. En el histograma no es la altura ni es lo ancho, sino es el área en sí de cada una de las barras, y es por eso la diferencia del histograma con la gráfica de barras. En su elaboración, los intervalos de clase están marcados sobre el eje horizontal, utilizando para el efecto los límites reales y las frecuencias en el eje vertical. Se construye por medio de rectángulos unidos, cuyos anchos son los de los intervalos de clase que ellos representan y cuyas alturas equivalen a la frecuencia. Quiero explicarles. Acá nosotros tenemos únicamente límites aparentes y frecuencias. Entonces nosotros vamos a utilizar lo que son los límites reales y las frecuencias. En clases anteriores les explicaba a ustedes cuál es la diferencia entre un límite real y cuál es la diferencia entre un límite aparente. Entonces acá los límites reales, ¿cómo encontrarlos? Únicamente les quitamos 0.5 al límite inferior y le sumamos 0.5 al límite superior. Quitamos 0.5 y sumamos 0.5. Y de esa manera pues encontramos lo que son los límites reales. Entonces en este caso, vean. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Entonces para la elaboración de mi polígono de frecuencias voy a agregar un intervalo más. O sea, la medida, la distancia, la puedo elegir a criterio personal. Entonces en este caso yo le voy a dar 2 centímetros a cada uno de los intervalos. Entonces les decía que les voy a dar en el eje horizontal, yo les voy a dar 2 centímetros a cada uno de los intervalos. Entonces recuérdense que trabajando en hojas milimetradas pues es sencillo porque ya las hojas milimetradas pues traen sus dimensiones marcadas, ¿verdad? Entonces ya no se nos dificulta bastante, puesto de que cada dos cuadros de esos pequeños pues es un centímetro, ¿verdad? Entonces acá yo trazo mi línea, el eje X, y acá pues me va a dar 14 centímetros. Entonces acá tengo, vean, y yo lo voy a colocar cada 2 centímetros. Voy a colocar un límite real. Entonces acá está 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros y 14 centímetros. Entonces ya lo coloqué acá. Y vean, acá yo voy a colocar los límites reales. Y comienzo con el primer límite real, que sería, por ejemplo, si tengo acá el límite inferior real de este sería 59.5. Entonces lo escribo acá, 59.5. El siguiente sería 69.5. Pero recuérdense que el límite superior
real del intervalo anterior va a ser igual al límite inferior del intervalo superior. Entonces en este caso tengo acá, este sería 69.5, ya lo tengo. Entonces acá sería 79.5. Este sería 79.5, ya lo tengo. Acá sería 89.5. Acá sería 89.5, ya lo tengo. Entonces sería 99.5. Acá sería 99.5, ya lo tengo. Entonces acá es 109.5. 109.5 ya lo tengo, entonces acá es 119.5. Y de esa manera pues ya tengo ubicados todos mis límites reales. Entonces ahora la medida del eje Y, el eje vertical, va a depender de la frecuencia mayor. Entonces mi frecuencia mayor es 14, entonces yo le voy a dar un centímetro a cada una de mis frecuencias. Entonces voy a darle 14 centímetros hacia arriba. Entonces en este caso pues vamos a colocar acá 14 y me quedaría más o menos hasta acá y trazo mi línea. Y cada centímetro yo voy a marcar una frecuencia. Acá me quedaría 1 cada centímetro. Acá me quedaría 2. Acá me quedaría 3. Acá me quedaría 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 y 14. Entonces ya tengo ubicadas también mis frecuencias. Recuérdense que las frecuencias va del menor al mayor hacia arriba. Entonces el tamaño de cada barra en mi histograma va a depender de la frecuencia que tenga cada intervalo. De 59.5 a 69.5 que representa este intervalo, va a tener tiene una frecuencia de 5, o sea, quiere decir que mi gráfica mi barra va a llegar hasta 5. Entonces coloco acá mi regla y voy a trazar mi línea hasta 5, hasta acá. Y lo voy a trazar de los dos lados. Cuando se trabaja con hojas milimetradas hay que tener bastante cuidado, puesto de que estas vienen específicamente con una medida determinada. Y ya tengo mi primer barra. Ahora voy con el segundo intervalo, es de 69.5 a 79.5, que lo tengo acá, y tiene una frecuencia de 6, o sea que voy a llegar hasta acá. Entonces voy a marcar acá siempre 6 y hasta 79.5, hasta 6, perdón. Entonces trazo acá y trazo nuevamente acá mi línea. Entonces ahora voy con el siguiente intervalo y de 79.5 a 89.5 tiene una frecuencia de 14, o sea que tiene que llegar hasta la línea de 14, que es prácticamente acá. Yo no dejé tanto espacio, pero ahí me lo voy a arreglar prácticamente con... Entonces venimos y marcamos hasta 14, que sería hasta acá. Luego viene acá y de igual manera tengo que marcarlo acá. Entonces de esta forma me van quedando mis barras en el histograma. Entonces ahora voy con el siguiente intervalo. Es de 89.5 a 99.5, tiene una frecuencia de 8. Entonces 8 va en esta parte, quedaría acá. Entonces voy a trazar mi línea de acá con regla, por favor. Acá tenemos que utilizar nuestros instrumentos para que nos quede correctamente. Entonces ya me quedó la siguiente barra. Ahora, por ejemplo, voy de el intervalo de 99.5 a 109.5, tiene una frecuencia de 1, o sea, sería en esta parte. Entonces voy a trazar de igual manera mi línea acá y hago mi barra. Y por ejemplo de 109.5 a 119.5 también tiene una frecuencia de 1. Entonces voy a trazar acá también mi barra. Entonces para marcar diferencia entre cada una de las barras, pues yo lo voy a pintar
de diferente color. Recuérdense, vean, el área de una figura geométrica no es, no se calcula solo por la altura ni por lo ancho, sino que el área es lo que se encuentra contenido dentro de la figura geométrica. Entonces yo acá, por ejemplo, procedo a pintar cada una de mis barras. El tamaño de la barra pues va a depender de la frecuencia que ésta tenga, de la frecuencia que represente cada uno de los intervalos. Vuelvo a repetir, en la línea horizontal yo escribo lo que son los límites reales y en el eje vertical pues voy a escribir las frecuencias. Entonces yo acá, para poder identificar cada una de mis barras que representa cada uno de los intervalos, pues yo lo voy a pintar de diferente color. Ustedes deciden cómo hacerlo al momento de ponerlo en práctica, lo que es el histograma. Vuelvo a repetir, prácticamente el histograma de Pearson es una de las gráficas que a nosotros nos permite determinar con exactitud el área proporcional de cada uno de los intervalos correspondiente a la frecuencia que se nos da en cada uno de ellos. Entonces, de esta forma es como yo voy pintando, y de esta manera es como me queda ya pintado lo que es mi histograma, en donde represento prácticamente los límites reales de cada intervalo, y su tamaño pues va a depender de cada una de las barras de lo que es la frecuencia que se encuentra en cada una de ellas. Entonces espero hayan puesto atención, que se les haya comprendido. Es una gráfica muy sencilla y muy fácil de hacer, y también muy fácil de poder interpretar, ya que la interpretación pues va a depender de la altura, prácticamente de la frecuencia que cada una de las barras represente. Esto ha sido la clase de hoy, chicos, espero les haya gustado y nos miramos en la siguiente clase.